Hoy nos sumergimos de lleno en el camino para dominar el Deep Learning. ¿Qué hace falta realmente para entender y construir la inteligencia artificial que vemos por todas partes? Pues bien, vamos a empezar este viaje de aprendizaje paso a paso. Pero a ver, ¿qué significa de verdad eso de dominar la IA? No, no es magia, ni mucho menos, es un camino bien estructurado. Y justo eso es lo que vamos a hacer, desglosar ese camino para convertir algo que parece muy complejo en algo sorprendentemente accesible. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, una vista general del paisaje del Deep Learning. Después, nos pondremos a construir el cerebro. Luego, veremos las herramientas del especialista, nos embarcaremos en un proyecto final y, por último, hablaremos de algo crucial, el poder y la responsabilidad. Venga, pues nos metemos de lleno en la primera sección, el panorama del Deep Learning. Aquí es donde empieza todo, donde vamos a sentar las bases. Es fundamental tener esto claro. Empecemos por el concepto más grande, la inteligencia artificial, o IA. Hay que pensar en esto como en un gran paraguas que lo cubre todo. Es el campo que busca crear sistemas capaces de hacer tareas que normalmente asociamos a la inteligencia humana: razonar, percibir el entorno, planificar. Justo debajo de ese paraguas de la IA está el Machine Learning. Y aquí la cosa se pone interesante. En lugar de darle al sistema un montón de reglas fijas programadas a mano, lo que hacemos es enseñarle a aprender patrones directamente de los datos. Se trata de aprender con el ejemplo, como hacemos nosotros. Y por fin llegamos al corazón de este viaje, el Deep Learning. Es una parte muy específica del Machine Learning que usa unas cosas llamadas redes neuronales artificiales. Y lo de Deep, de profundo, viene porque tienen muchísimas capas. Cada capa aprende a reconocer cosas un poquito más complejas que la anterior. Y la pregunta del millón, ¿quién puede empezar este viaje? ¿Hace falta ser un genio de las matemáticas? Pues la verdad es que no. Con tener un nivel decente de programación en Python y sobre todo una comprensión intuitiva de qué son los vectores, las matrices o las derivadas es más que suficiente para arrancar. La clave es la intuición, no la demostración matemática formal. Ahora que ya tenemos el mapa, pasamos a la segunda sección. Ahora toca construir. Vamos a construir el cerebro, viendo cuáles son las piezas fundamentales de una red neuronal. La pieza más básica, el ladrillo de Lego de todo este sistema, es la neurona artificial. Su funcionamiento es bastante sencillo. Recibe unas cuantas señales de entrada, le da más importancia a unas que a otras, suma todo y al final aplica una función para decidir si el resultado es lo bastante interesante como para activarse y pasar la información hacia adelante. Lo realmente fascinante es cómo aprende esta red. Es un ciclo constante, una y otra vez. Primero, la red hace una predicción. Segundo, calcula cómo de equivocada está. Tercero, y esto es lo ingenioso, averigua qué parámetros, qué neuronas tuvieron más culpa del error. Y cuarto, ajusta un poquito esos parámetros para que la próxima vez lo haga mejor. Es como la famosa analogía del excursionista en la niebla que quiere bajar al valle. Simplemente da un pasito en la dirección de máxima pendiente hacia abajo y repitiendo eso acaba llegando. Claro que aquí aparece el gran desafío. Encontrar el equilibrio. Un modelo puede acabar memorizando los datos de entrenamiento a la perfección, pero luego ser un desastre con datos nuevos. Eso es el overfitting. O por el contrario, puede ser tan simple que no aprende ni los patrones básicos de los datos que le damos. Eso es underfitting. El objetivo real no es memorizar, es generalizar. Pasamos a la tercera sección, el kit de herramientas del especialista. Porque a medida que se avanza en este campo, una se da cuenta de que no hay una única solución para todo. Se necesitan herramientas especializadas para problemas muy específicos. El primer gran reto, enseñar a una máquina a ver. ¿Cómo podemos hacer que un sistema procese y entienda la información que hay dentro de una imagen? Pues la respuesta son las redes neuronales convolucionales, o CNNs. Actúan como si fueran ojos digitales. Usan una especie de filtros, como si fueran lupas, que van recorriendo la imagen para detectar patrones muy simples, un borde, una textura, una forma. Y capa a capa combinan esos patrones simples para entender cosas más complejas. Son el pilar de la visión por computador moderna. Siguiente reto. Enseñar a una máquina a entender secuencias. Hablamos de datos donde el orden es absolutamente fundamental, como las palabras en una frase o la evolución del precio de una acción en bolsa. Y aquí es donde entran en juego las redes neuronales recurrentes. Su gran superpoder es que tienen memoria. Van procesando los datos paso a paso y recuerdan la información anterior para poder entender el contexto. Las LSTMs son una versión más avanzada con una memoria a mucho más largo plazo, perfectas para entender el tiempo y el contexto.
Y para el desafío definitivo, para entender el lenguaje humano en toda su complejidad, con sus dobles sentidos y sus matices, se necesita la herramienta más potente que tenemos en el arsenal. Los Transformers. Sí, esta es la arquitectura que hay detrás de modelos tan conocidos como GPT. Su gran avance es un mecanismo llamado autoatención, que básicamente permite que cada palabra de una frase preste atención a todas las demás palabras a la vez, para entender mejor su significado en ese contexto. No procesan secuencia, sino todo a la vez, en paralelo. Y esto, sencillamente, revolucionó por completo el campo del lenguaje natural. Así que, resumiendo, el quid de la cuestión es este. Para imágenes, la herramienta son las CNNs. Para secuencias y datos que dependen del tiempo, las RNNs o las LSTMs. Y para el lenguaje moderno y complejo, las respuestas son los Transformers. Cada tipo de dato tiene su herramienta especializada. Vamos con la cuarta sección, la aventura del proyecto final. Porque la teoría está muy bien, pero solo te lleva hasta cierto punto. El verdadero aprendizaje llega cuando aplicas todo esto a un problema del mundo real. Y es que un proyecto de verdad es un proceso con sus fases, muy estructurado. No se trata solo de escribir el código de un modelo. Primero hay que definir bien el problema. Luego conseguir los datos y, muy importante, prepararlos y limpiarlos. Después ya sí toca seleccionar, entrenar y ajustar el modelo. Después analizar dónde falla. Y por último, algo que a veces se nos olvida, saber comunicar los resultados. Y con esto llegamos a la última etapa del viaje. Una que quizá es la más importante y va mucho más allá del código. El poder y la responsabilidad. Porque construir inteligencia artificial no es solo un desafío técnico, es entender el impacto que tiene en el mundo real. Aquí nos topamos con un dilema fundamental. Por un lado está la búsqueda del máximo rendimiento técnico, de la mayor precisión posible, pero por otro está el enorme desafío de la equidad algorítmica, asegurarse de que el modelo no crea o peor, no amplifica sesgos dañinos contra ciertos grupos de personas. Es un equilibrio muy complejo entre la eficacia técnica y la justicia. Y esto nos deja con una reflexión final. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más y más potente, la gran pregunta que define el futuro de este campo ya no es solo cómo la hacemos más inteligente. La pregunta clave es cómo nos aseguramos de que también se desarrolle de forma más sabia y responsable. Ese es el verdadero horizonte en este apasionante viaje de aprendizaje.